Continuemos. Después de explicados todos los métodos anteriores, el método que en mi opinión mejor sirve para hacer una valoración de una empresa y es el que prácticamente está quedando como el más representativo para llegar a un precio adecuado o un precio intermedio, es, como decía, el método del discounted cash flow, el método de la generación futura de caja, que entiendo que no está bien traducido al castellano, pero es lo que hay, y como es lo que hay lo voy a utilizar, ¿no? Este método parte de una hipótesis muy clara, y es que una empresa vale por lo que vale su futuro, no por lo que vale su pasado. Cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso me gusta este método. ¿En qué consiste a la hora de valorar una empresa? Pues en intentar establecer cuáles son los futuros beneficios que va a generar la empresa, actualizar el valor de esos beneficios y dicha actualización que nos dé cuál es el valor de la empresa. No de la acción de la empresa, sino de la empresa. Luego veremos lo que hay que hacer para incluir el de la acción. Con lo cual aquí ya no hablamos ni de datos contables ni de datos históricos. Estamos hablando de puras y duras estimaciones, ¿vale? De las famosas expectativas. Con lo cual aquí lo que hay que intentar conocer es cuáles son, diríamos de alguna manera, las reglas que hay que utilizar para que esas previsiones o esas estimaciones sean adecuadas, o lo que en mi opinión digo cuando me enfrento a una operación de estas, que sean coherentes, porque lógicamente el papel lo aguanta todo. Y yo, por el tiempo que tenemos, destacaría los siguientes aspectos. Primer lugar, o primer aspecto, hay que definir muy bien cuál es el horizonte temporal que se debe utilizar para la estimación de los flujos futuros. Es decir, durante cuánto tiempo se presupone que se van a generar beneficios. Aquí ha habido un cambio importante. Obviamente, por no utilizar otras palabras, estábamos hablando de planes de negocios o business plan, para que no haya ninguna duda, ¿no? Aquí, en el horizonte temporal, se ha producido un cambio radical. Hace unos cuantos años, el horizonte temporal se solía utilizar el de 10 años. Porque en un entorno normal de crecimiento, cuanto más años utilices, mejor. Más posibilidad de generar beneficios. Hoy, tal como está el entorno, al menos por mi parte, en ninguna valoración paso de los 5 años. Es decir, que el criterio se hace más conservador, puesto que el horizonte temporal es menor. Eso sí, alguien me podéis decir, oye José, pero el negocio va a continuar. Bien, lo que hay que incorporar a este horizonte temporal y a los beneficios que se estimen que se van a producir, un valor residual del negocio. Y hay varias fórmulas para incluir el cálculo del valor residual. Si se utilizan todas las fórmulas, pues más valoraciones que salen, con lo cual más se va intentando concretar el proceso de negociación. La más sencilla pero más complicada de calcular es partir de la hipótesis de que pasados 5 años los activos se van a vender y calcular cuál sería el valor residual que nos darían por esos activos.
Se puede hacer, pero hay ciertos activos que también tienen su complicación. Lógicamente, básicamente los activos intangibles, ¿vale? Que no se utiliza este método del valor residual. La otra alternativa es hacer una hipótesis muy concreta de cuál es el beneficio del último año del horizonte temporal y dividirlo por la tasa de rentabilidad que se espera obtener menos el crecimiento que se supone que van a tener los beneficios. Dicho de otra manera, no sé si aquí tenemos alguna tiza por explicarlo, ¿eh? En general, y hay variantes, luego ya, repito, el que quiera un ejemplo concreto, pues a través de Elena lo hago llegar. Considerar cuál es el cash flow del último año partido por la tasa de rentabilidad que el que quiere adquirir la empresa considera que como mínimo va a obtener de la empresa por invertir en la empresa, es decir, su coste de oportunidad menos la tasa de crecimiento que se supone que van a tener los beneficios a perpetuidad. ¿Me estoy explicando? Claro, esta parte del numerador es fácil de definir. Como siempre, en todos los métodos, que repito, son siempre aproximativos, el problema está en la definición de la tasa y de rentabilidad y de crecimiento. Si partimos de que estamos en un entorno en que el crecimiento va a ser muy alto, frente a la tasa de rentabilidad, el denominador disminuirá. Y eso hará automáticamente que el valor residual aumente. Y yo tengo en estos momentos en mi mesa valoraciones de empresas en que el valor residual es mucho más, infinitamente superior a la generación de beneficios que se van a dar en el horizonte de 5 años. Con lo cual, el tema es muy importante. Es intentar establecer dos referencias que sean coherentes. Lógicamente, estas dos referencias son las que van a servir de base para la negociación entre las dos partes. Mayor tasa de rentabilidad y menor tasa de crecimiento, menor valor residual. Menor tasa de rentabilidad, que posiblemente el comprador no te la quiera decir, y mayor tasa de crecimiento, pues mayor valor residual. Ahí, repito, se incluye y luego a negociar para llegar a un precio que sea el adecuado. Pero lo que quiero que os quede en la cabeza es que este valor residual puede ser mucho más elevado que el de la propia generación que se derive de los cash flows del horizonte de 5 años. Primera cuestión. Segundo aspecto importante. Además del horizonte temporal, considerar cuál es la tasa de... Primero, antes de la tasa de actualización, primero, es importante, o al menos ahora se está haciendo así, antes no, ahora se está haciendo así, distinguir tres tipos de cash flow. Que repito, cuando hablamos de cash flows, es algo que se utiliza por inercia, porque la traducción del inglés de cash flow es flujos de caja. Ya no se hacen valoraciones basados en flujos de cobros y pagos. Se hacen valoraciones sobre cuentas de resultados. Eso sí, si incluyes cuentas de resultados en la estimación de los flujos, hay que considerar en la recuperación final que vas a recuperar tanto los activos fijos como los activos circulantes. Hay que partir del supuesto que al final el circulante, ya que tratas de cuentas de resultados, clientes, proveedores y existencias, al final se recuperarán. A un valor distinto, pero que se recuperarán. Y dentro del establecimiento de los cash flows, y aquí sí que por no estar escribiendo la pizarra voy a tirar de alguna de las
transparencias que tenéis ahí, en mi opinión hay que distinguir como mínimo de los que tenéis ahí 3 tipos de cash flows. Un primer cash flow, que para mí es el más importante, que es lo que los que nos dedicamos a la valoración llamamos cash flow libre. Entendiendo por cash flow libre el resultado o beneficio que la empresa obtendrá al margen de cómo esté financiada. Es decir, intentar evaluar cuál va a ser la generación de fondos de la propia explotación económica sin considerar para nada la estructura de financiación que pueda tener la empresa. ¿Vale? Este es el concepto que se está utilizando de cash flow. Si alguien que está tomando notas por no esperar a cuando lo envíen, vamos a ver, creo que aquí tenéis la fórmula. Normalmente el cálculo que se hace del cash flow libre es arrancar del EBIT, repito, aunque se hable cash flow, estamos hablando de cuenta de resultados, arrancar del EBIT que se prevé para cada uno de los 3 o 5 años y suponer que no hay gastos financieros y sobre ese EBIT incluir el impuesto de sociedades. ¿Me estoy explicando? Con lo cual obtienes un primer resultado quitando al EBIT el impuesto de sociedades, que es lo que los americanos y algún asesor español mete, se llama el famoso NOPAT. El concepto que no se ha traducido al castellano se llama NOPAT, ¿vale? Y una vez que has obtenido ese NOPAT, es una hipótesis. Tomas como referencias conceptos contables, pero no es contabilidad, que quede esto claro, son estimaciones, ¿vale? Le calculas la tasa que se supone que va a haber impositiva, obtienes el NOPAT y por lo que he dicho antes, y por eso lo he dicho, le sumas las amortizaciones. Y una vez que le has sumado las amortizaciones, se obtiene el flujo de caja bruto. Y entonces a ese flujo de caja bruto le tienes que descontar las inversiones que la empresa tiene realizada, ¿vale? Es decir, sean o la modificación, sea la que sea, en activos fijos, y repito, la que he dicho antes, sea también muy importante en ciertas empresas, y he visto estudios que no lo incluyen, y es muy representativa su incidencia de la inversión que hay que hacer en circulante. Y si estamos en periodos que eso de cobrar es un milagro, pues está claro que el tema del circulante se convierte en fundamental, ¿no? Y una vez que has descontado las inversiones, obtienes el flujo de caja libre de cada año. Y ahora viene la parte siguiente. Y eso lo tienes que actualizar. Puesto que la valoración tiene que ser una valoración en euros o en la moneda que sea de hoy, no de dentro de 5 años o de cada año. Con el objetivo de calcular lo que supongo que todos conocéis, que se llama el valor actual neto, ¿vale? Con lo cual aquí la segunda parte está en qué tasa de actualización hay que elegir, ¿vale? Y en lo que estamos llegando todos a un acuerdo también general, y yo estoy de acuerdo, es que la tasa de actualización que hay que utilizar es el que se conoce en inglés como el WACC, que lo podríamos traducir al castellano como el coste medio ponderado del capital, ¿vale? En el fondo, el WACC, lo tenéis también en las transparencias que se va a enviar, en el fondo el WACC se calcula presuponiendo cuál es el coste de la empresa por su patrimonio neto multiplicado por el patrimonio neto capital con respecto al total de la financiación de la empresa más el coste de la deuda multiplicado por el total de deuda con respecto al total de la financiación de la empresa. No es difícil estructurar
o calcular cuál es el coste de la deuda, porque eso más o menos o se pregunta al mercado o se tira de estadísticas y se hace un cálculo medio, no es difícil. Sí presupone esta fórmula algo muy importante que da pie a que se puedan establecer distintos resultados de BAN, y es qué estructura de financiación está utilizando o se va a utilizar en la empresa. Si es una compraventa, lo normal es que se arranque de la que tiene la empresa y que se guarde el comprador la que él considera que va a poder establecer, porque posiblemente va a depender de su gestión que en esta estructura pueda conseguir mayor o menor apalancamiento, partiendo siempre de un hecho, que el coste de la deuda siempre, no me he encontrado ningún caso, o casi ninguno, por ser exactos, en que el coste de la deuda supere en ninguna empresa al coste del capital propio, salvo que sea una empresa muy familiar y que lo del coste propio de su inversión lo reinvierta todo, y es lo que menos le preocupe cuál es la rentabilidad que se plantea. El segundo factor a considerar, que es el más importante, y también lo tenéis en las transparencias y en la documentación que os he dado, es cómo hay que calcular precisamente el coste del capital. Es decir, cuánto cuesta el dinero que se supone que han aportado los accionistas o que tendrían que aportar. Aquí, como no hay ninguna otra referencia posible, se acude también a una fórmula conceptual. Y la fórmula conceptual que se está utilizando, había dos en el mundo, pero la que está quedando es la fórmula del CAM, no traducida al castellano, que se llama Capital Asset Pricing Model, ¿no? Y que parte de la referencia de considerar que para el que vaya a hacer la inversión, su coste siempre será superior a la rentabilidad que obtendría si invirtiese en renta fija, porque si no, no compra la empresa, ni se mete en follones, ni compra parte de la empresa, sino que se va directamente a la renta fija, y a esto habría que sumar una prima de riesgo. Calcular cuál es el importe de la renta fija para establecer esa tasa de actualización no es problema. Se suele tomar renta fija de largo plazo, deuda del Tesoro, o ahora que tenemos más alternativas en España, bonos corporativos a 5 o 7 años, con lo cual no es problema ese cálculo. El problema viene del cálculo de cuál es la prima de riesgo que tiene la empresa. Y la manera de calcular esta prima de riesgo, la que se está utilizando, es equiparar que la prima de riesgo es igual al riesgo medio que tiene la renta variable del país en el que está situada la empresa, multiplicada por el coeficiente que se llama el coeficiente beta. Es decir, la volatilidad que se presupone que el valor de la acción de la empresa tendrá en el mercado, distinguiendo tres valores de beta: que sea mayor que 1, que sea igual a 1, que sea menor que 1, ¿no? Con lo cual, lo importante está en el cálculo aquí de la beta, que es un poco el riesgo no sistémico o el riesgo que tiene en concreto la empresa. Lógicamente, aquí volvemos al mismo planteamiento que sucede con los múltiplos. La beta no es difícil de calcular si la empresa cotiza en bolsa. Si la empresa no cotiza en bolsa, pues hay que volver a hacer lo mismo. Ir hacia una beta de una empresa que cotice en bolsa que sea similar en el sector. Lo cual es difícil, pero es que no hay otra alternativa. Repito, estamos hablando de métodos aproximativos, métodos científicos, pero no exactos, ¿vale? Y entonces aquí lo que hay que hacer es incluir una beta que sea similar, ¿vale? Lógicamente, también puede suceder que una empresa
tendríamos que plantearnos que la prima de riesgo, tenéis el desarrollo en los apuntes que os van a entregar, la beta pueda cambiar según que la empresa esté más o menos apalancada, ¿vale? Y ahí lo que hay que hacer es también introducir varias hipótesis. Hipótesis que introduzcáis, nueva valoración de la empresa. Por eso os digo, puede salir 16, 18 o 22. Luego ya elegir los que se consideren más adecuados. Si la empresa no cotiza en bolsa, volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. A la beta de la empresa que se tome de referencia, que cotice, hay que sumarle también la prima de riesgo de la iliquidez, ¿vale? Que también está situada entre un 15 y un 30% de la beta que tenga la empresa que cotiza en bolsa, ¿vale? Y es con lo que los asesores están jugando, ¿vale? Con lo cual, una vez que hemos definido esta tasa de actualización, se aplica la tasa de actualización a los flujos de caja que se han generado, por supuesto, sumando el último año el valor residual, y se obtiene el VAN. Y ese VAN es el valor actual neto de la empresa. Y ese es el que se toma como referencia. Alguien puede decir, bueno, José, así valoramos la empresa. Sí. ¿Y cómo valoramos el valor de la acción de la empresa? Pues restando a este VAN el importe de la deuda. Nunca olvidarlo, porque ya me he encontrado en una negociación con problemas entre las dos partes. Una cosa es el valor de la empresa por su capacidad de generar beneficios y otra cosa es el valor de la acción en la que hay que considerar la deuda, porque aquí, en este cálculo, no se hace. U otra manera que hay de incorporar junto a este cash flow, que es el de explotación, calcular e introducir el cash flow de la deuda. Es decir, lo mismo que hemos hecho con, perdón que me mueva, lo mismo que hemos hecho para calcular cash flow libre, calcular, esta fórmula la dejo para después, calcular el cash flow de la deuda o presuponer cuál es el cash flow de la deuda. Es decir, aquí hay que hacer el cálculo contrario. Partir de la hipótesis de cuál es, o cuál pueda ser, porque aquí los cálculos tienen que hacer las dos partes. ¿Cuál es la deuda que tiene la empresa, entrada que ha tenido, y cuál va a ser durante los próximos años los flujos de salida? Teniendo en cuenta que hay dos flujos de salida. El flujo de salida, que es de la devolución del principal de la deuda que tenga la empresa, y segundo, la devolución de los intereses. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Cuando se incluyen los intereses, hay que disminuir o descontar del coste de los intereses lo que algunos asesores llaman el impuesto financiero. O dicho mejor en castellano y para que nos entendamos, el ahorro fiscal del pago de los intereses. Porque a una empresa el pago de los intereses no le cuesta lo que paga el banco, puesto que es un gasto fiscalmente deducible. Luego, en esta línea que hay aquí, habría que poner los intereses no devengados, sino los intereses devengados menos el impacto fiscal de los intereses devengados, por supuesto, sobre el capital vivo que quede durante los 5 años, ¿vale? Y si hemos hecho este cálculo de la deuda, lógicamente el cash flow que vamos a actualizar es de sentido contrario al cash flow de los flujos que se van a generar. Luego irán a disminuir los flujos de entrada operativos, puesto que son flujos de salida, tanto del principal como los intereses. Obviamente, quien quiera negociar, si es el que compra, tendrá que negociar sobre la deuda que la empresa tiene.
Luego otra historia será que para decidir el precio se plantee que él puede cambiar la estructura financiera y puede de esa manera cambiar, porque puede él comprar con apalancamiento o sin apalancamiento. Y no tenemos aquí tiempo para meternos que en operaciones de MBO, de LBO o de compras apalancadas, ¿no? Ojo, si se trata, que antes lo he dicho y no quiero olvidar, de una startup, lo primero que tiene que tener el que haga la valoración, si quiere comprar una startup, o si hay alguien aquí que me consta que va a montar una startup, que se olvide de que le va a financiar un banco. Que se olvide. O tendrá que acudir a un business angels, o la clásica familia, o los clásicos amigos si se dejan, o a una empresa de capital riesgo. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Una empresa de capital riesgo y un business angels no piensan en el valor actual que tiene la empresa en la aplicación de este método. Lo que tienen siempre en la cabeza es el valor que va a tener la empresa cuando ellos vayan a tener que salir. No sé si me estoy explicando. Con lo cual, ojo con el tema, porque si es una startup, aquí ya no es el valor actual neto, sino el valor actual que se presupone que la empresa va a tener el día, normalmente son de 5 a 7 años, que la empresa que ayuda va a salir. ¿Vale? Y por supuesto, aquí el grave problema que tienen las empresas de startup es que si es una empresa normal, cuando he dicho que los flujos, las estimaciones tienen que ser coherentes, quiero decir que tienen que ser coherentes con las que hayan sido en el pasado. El método se basa en el futuro, pero no cabe duda que hay que tomar el pasado, porque no vas a decir que de golpe este año vas a vender y vas a conseguir un EBIT superior 5 veces al que has conseguido en los 3 últimos años. De hecho, normalmente el primer año que se pone en el flujo es la media, o al menos lo que hago yo, la media de los 3 últimos años, para arrancar de ahí. Y luego que sea coherente el estudio. No sé si me estoy explicando, ¿no? Si está con una startup, ya la coherencia no existe esa referencia, con lo cual ahí ya tienes que jugar con factores muy diferentes y requieren su propia técnica de cálculo. Ahí casi lo mejor que hay que hacer, si el que quiere es vender o que le financien, es arrancar con un plan con escenarios. Por cierto, hablando de escenarios, otro de los aspectos a considerar. Mi opinión personal, nunca en un proceso de valoración de cash flow se puede incluir una sola estimación. Hay que incluir varios escenarios para que se pueda ver la coherencia de los mismos. Y en mi opinión hay 4 escenarios que se deberían utilizar. Uno, el que más le gusta al vendedor, que es el escenario optimista. Pero frente a ese escenario optimista hay que aplicar el escenario que más le va a agradar al comprador, que es el escenario pesimista. Y para que no haya dudas porque uno y otro establecen un techo, habría que incluir 2 escenarios nuevos. Uno que es el escenario, diríamos, realista. Es decir, que de acuerdo con lo que ha pasado los 3 últimos años, lo que se presupone que va a suceder en los próximos años. Estamos hablando de escenarios optimistas, hablando de ingresos, porque al final, en todas estas estimaciones, si alguien quiere la hoja de cálculo, yo se la hago llegar, normalmente los costes se suelen establecer en las estimaciones de una manera proporcional a los ingresos, con unas hipótesis de crecimiento pero proporcional, con lo cual el escenario básicamente depende de los ingresos y también si hay problemas de costes en el sector, lógicamente hay que tenerlos en cuenta, pero básicamente son los ingresos. Y luego hay otro escenario que a mí me gusta mucho y que además aclara muchas dudas en los procesos de negociación y es el que yo llamo el escenario del punto de equilibrio.
o del break-even point que llaman los americanos, ¿eh? Es decir, un escenario en el cual los beneficios van a cubrir los costes fijos, que por cierto son también difíciles de estimar, pero sí que se puede hacer. Con lo cual ahí hay una referencia muy interesante, porque normalmente es un valor intermedio entre los dos extremos y que puede variar el realista y que ayuda mucho a tomar la decisión. Lógicamente, dependiendo si el diferencial que hay entre el optimista y el pesimista es muy grande. Y yo me he encontrado con escenarios en los cuales el optimista me sale positivo y el pesimista sale negativo. Con lo cual, claro, empezar a negociar, hombre, según la parte que estés, pero empezar a negociar con un escenario pesimista que es negativo es bastante complicado. Entonces hay que introducir estos dos. Hay quien, al hacer el escenario, incluye dentro de los escenarios sensibilidades sobre la variación de alguno de los parámetros que se incluyen en las estimaciones. Es decir, qué sensibilidad puede tener la generación de flujos según la importancia que tengan los ingresos o los precios, o qué sensibilidades puede tener los suministros. Estamos en el mundo del petróleo, está claro que meter cuál puede ser la sensibilidad, la variación del crudo puede ser importante. Cada vez que se meta una sensibilidad, sale una valoración distinta, con lo cual más número de valoraciones. Ponerse de acuerdo luego entre las partes en cuáles son las sensibilidades, que se pongan ellos. Yo lo único que quiero decir es que, en mi opinión, tampoco se debe complicar demasiado el estudio y los escenarios, porque al final las sensibilidades dependen de la voluntad del que las introduce. No sé si me estoy explicando, con lo cual meter demasiadas complicaciones no ayuda, sino aquellas que se puedan considerar que son coherentes por lo que se conoce de la competencia o por lo que se conoce que ha sido la evolución de la empresa en los 3 últimos años, ¿vale? Y una vez tenido en cuenta el tema de los escenarios, una vez tenido en cuenta el cash flow libre y una vez descontado, si se ha hecho, como acabo de explicar, el cash flow de la deuda, lo que habría que presentar en las estimaciones, que es lo que de verdad interesa al comprador, es lo que se llama el cash flow del accionista. Es decir, en definitiva, qué es lo que él va a recuperar por lo que él va a poner de su bolsillo. En definitiva, el cash flow del accionista no es ni más ni menos que descontar al cash flow libre el cash flow de la deuda. Y lo que queda compararlo con el total de lo que sea, en su caso, el patrimonio neto o lo que se presuponga que va a tener que ser el patrimonio neto. Una pregunta, ¿y qué hacemos con todos los activos que no son utilizados para la generación o para la actividad de la empresa? ¿Y que la empresa los tiene? Y la empresa tiene, sí, inversiones, etc. Bien. Bien. Termino. Y además, como vamos ya en tiempo, termino. Lo que iba a decir, ojo, mi opinión, cuando calculo el último cash flow, que creo que también lo tenéis en las transparencias, que es el cash flow accionista, aunque entiendo que es fácil de interpretar lo que quiero decir, ¿no? Bueno, está en una anterior, que es el que queda como referencia de los dos anteriores, de los accionistas, que es quitando el cash flow de la deuda, ¿vale? Y la amortización del